Hola a todos y todas. Bienvenidos nuevamente a El Rincón de Atzo, lugar de podcast y videopodcasting del Grupo Sociedad y Estado, profesora Ángela María Fernández, asociado con el Grupo de Estudios Latinoamericanos y que participan en el Centro de Estudios Históricos y el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales, de doble dependencia con el CONICET y la Universidad Nacional de Mar del Plata. En la dirección, Diana Duarte. En la producción, Francisco Javier Colonna y Max Van Haubart. Y como asistente de producción y community manager, Ian Quiroz. Diseño gráfico y postproducción, Florencia Benítez, diseñadora gráfica. Locución, Evelyn Cepeda. Nos encontramos en los estudios Buenavista Social Club, en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Los distintos capítulos de El Rincón de Atzo los podrás encontrar en www.aportesdelahistoria.com.ar o en el canal de YouTube de Aportes de la Historia, como también en Spotify y iVoox. Filmamos y grabamos con una cámara Sony HXR MC88 y una grabadora Zoom H6. Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo. Hola a todos, nuevamente con Max. Este es el capítulo 51. Pasó un tiempo desde nuestro último abordaje. Un poco bastante tiempo, pero bueno, hemos vuelto, hemos cumplido con lo que nos han pedido. Exactamente. Bueno, para toda la gente, hoy nos vamos a enfocar en el tratamiento de un documental que se titula ETA, el desafío, que fue producido por Amazon Prime. Y surgen varias cuestiones. La primera es que nos hemos apoyado en documentales para abordar algunos films, como el caso del Nombre de la Rosa o Alien, el octavo pasajero, que sea de paso lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Ahora, sin embargo, hoy vamos a tratar un documental que trata sobre un contenido y teníamos dos opciones: Vietnam la guerra o ETA el desafío. Y nosotros en Vietnam la guerra habíamos trabajado una foto icónica que no voy a decir cuál es, que la van a ver pasar. La van a ver pasar, pero bueno. Pero hemos elegido este último. Y acá hay una cuestión importante que es, no sabemos si se puede trabajar este documental o sus fragmentos en el aula, ya que trata sobre una organización vasca nacida a finales de los años 70 durante lo que es el último tramo de la larga dictadura de Francisco Franco, que fue el líder del bando sublevado en la Guerra Civil Española y cuyo régimen aplicó el terrorismo de Estado y la violación sistemática de los derechos humanos durante más de 40 años. Exactamente. Entonces, ¿qué lecciones podemos encontrar, Carlos, si eso buscamos, o al menos observar algunos paralelismos con los 60 y los 70 en la Argentina con respecto a la violencia política, que también, repetimos, lo hemos tratado en el podcast de la película No habrá más pena ni olvido? Y bueno, la transición española hacia la democracia nació con dos hechos: la Constitución y la ley de amnistía del 77. Y con ella se ha pretendido el olvido de los delitos cometidos durante el régimen de Franco. Y eso ha sido imposible. Pero, como decimos siempre, volveremos sobre estas cuestiones planteadas. Bueno, para lo que nos escuchas por primera vez, con Max hacemos un tratamiento sobre películas. Los diferentes capítulos, como dijo Max, los encontrarán en el canal de YouTube. En mi caso, el enfoque se plasma desde la didáctica de la historia, es decir, cómo trabajar un film o un documental en el aula. Y Max nos introduce desde la perspectiva del lenguaje cinematográfico que la obra presenta en términos de comunicación audiovisual, que es algo que apenas se trata cuando vos pasás un documental. Sin embargo, recordamos el punto de partida fue el debate Ferró-Stone sobre si un film debe ser pasado completo o en fragmentos, ya que tiene sus muchos años este debate y mucha tinta ha corrido sobre esta cuestión. Nosotros trabajamos sobre la afirmación de Ferró, en la cual señalaba que la Academia en los tempranos 70 consideraba demente a quien tratara de abordar contenidos históricos desde la ficción cinematográfica. Eso era nuestro centro de gravedad. O eso ya no se discute o hay muchos dementes. Sí. Con Max decidimos además poner en foco que detrás de esos films había novelas que nos contaban una historia con un contexto histórico que las hacía atractiva. Analizamos el film El Nombre de la Rosa, sobre una adaptación de la novela de Humberto Eco,
y debemos decir que el capítulo sobre Alien, el octavo pasajero, causó un fuerte impacto. Joseph Conrad se hacía presente con su libro El corazón de las tinieblas, que también fue rescatado en Apocalipsis Now. Y nos llevó a preguntarnos sobre la necesidad de la literatura para explicar o tender sobre procesos históricos en el aula. Esto se declama mucho, pero se practica poco. Sí, eso es verdad. Bueno, está en el discurso y las prácticas. No vamos a abundar acá, invitamos a que vean los diferentes capítulos que trabajamos con vos. Sí. A ver, y acá un día, en casa, llegó la novela Patria de Fernando Aramburu, de la mano de Eliana. Que aclaramos, no nos permitió ni siquiera acercarnos y hubo una pequeña prohibición muy expresa de aproximarnos al libro hasta que lo terminara de leer ella. Exactamente. Y como tal vez algunos no lo saben, Patria se convirtió en un bestseller en España y también en País Vasco y también en Europa, y fue también adaptada en una miniserie con un éxito también enorme. Y nuevamente el tema que aborda es la violencia política desatada por ETA, sus víctimas y el silencio que va a tener la sociedad vasca con este periodo de su historia. Sí. Y poco tiempo después, con Carlos y con Diana, pudimos ver ETA el desafío. Y para quienes no lo sepan, son 8 capítulos de más de 50 minutos dirigido por Hugo Stuben, el guión de David Zurdo y la fotografía de Juan Luis Cabellos y Ángel Iguacel. Y de la mano de Amazon Studios y Cuerdos de Atar como las productoras detrás de este éxito televisivo. Y la periodización abarca desde 1968 hasta Al Alto al Fuego en el año 2010. Y con Carlos esto lo hablamos, lo charlamos para que no sepa. No vamos a hablar aquí de todos los capítulos porque es imposible, lleva mucho tiempo. Pero sí lo que queremos es invitarlos a hablar sobre el primer capítulo y que les sirva de disparador para verlo y ver el resto de la serie. El primer capítulo, Carlos, se llama Oscuridad y Silencio. Sí. Y la primera cuestión que coincidimos es que es la calidad de producción en términos de cómo comunicar en imágenes para el formato documental. Para mí, personalmente, es el mejor documental que hemos visto. Y, como dije, volver a hablar sobre la cuestión técnica de cómo se hizo el detrás de escena y se trabajó es otro mundo y otro podcast, básicamente. Sí. Y la segunda materia es que todas las imágenes corresponden a los hechos que se produjeron. Sí. Ya habíamos hablado sobre esa cuestión. Con la Primera Guerra Mundial o la Segunda, que se repiten mismas imágenes para eventos distintos. Entendemos que es práctico porque no había material, pero no sirve para la cuestión de reconstrucción del hecho. Y la tercera, que son las voces que nos van relatando este proceso desde las múltiples perspectivas. Sí. Sobre esta cuestión tan importante apenas vamos a dar un pincelazo, porque ustedes decidirán sobre el equilibrio de las partes y esto es relevante. Y lo último, y no menos importante, Carlos, es que no hay voz en off. Sí. El relato, lo que nos va llevando es la voz de los protagonistas, la voz de comunicados en la radio, pero no hay alguien que nos lleve. Sí. Entonces constantemente es un ida y vuelta. Y el desafío comienza con esta cita en sus primeros segundos que dice: la historia es el hilo que teje el tiempo, un hilo largo y repleto de nudos, que nadie puede deshacer por completo. Estos son los nudos de nuestra historia. Y los primeros 3 minutos y medio son una clara guía hacia el horror donde nos vamos a dirigir. El documental ya tiene esa intención de decirnos esto es lo que pasó y esto es lo que les vamos a mostrar. Sí. 2 cuestiones previas, muy importantes. Ustedes cuando ven el documental van a escuchar muchas voces, algunas las van a reconocer porque son muy públicas y otras que no. Nosotros no vamos a hacer una biografía, salvo en un caso, de todas las voces que aparecen. Creo que cuando uno trata un documental y se lo presenta a los alumnos, sí tiene que estar esta biografía previa de quiénes son los que nos van a hablar. Es muy importante, porque a uno, ahí cuando uno conoce el tema, puede colegir quiénes faltan y se puede preguntar por qué no está. Y la segunda es que nosotros tenemos fragmentos de esos diálogos. No tenemos el discurso completo que desarrolló cada uno de ellos. Y eso también es importante ponerlo en cuestión cuando analizamos el tratamiento de un documental.
decirle previamente, observen estas cuestiones. Bueno, ahora, yo creo que este documental nos sirve para cuestionar la violencia política como forma de resolver los problemas que enfrentan las sociedades con regímenes burgueses. Es cierto, para los actores que vamos a poner en foco, se trataba de una disputa contra una dictadura y un régimen que había hecho de la violencia política su firma de legitimación. Para muchos vascos significaba derrotar a un régimen dictatorial, pero para ETA significaba además imponer un proyecto político a la sociedad vasca. Posiblemente esta sea una de las mayores debilidades de este documental, para mí. Sí. Si bien lo aborda, si ustedes nos acompañan hasta el final del video podcasting, vamos a dar una alternativa. Sumo también que ETA el desafío nos permite recortar el documental, es decirlo, usarlo en fragmentos que nosotros creamos convenientes. No voy a explicar lo que significa la selección y el recorte de contenidos en el campo del pasado. Voy a dar un ejemplo de lo modular que se puede convertir, Max, esta selección. Si tomáramos ese primer capítulo y quisiéramos usar solo las explicaciones de Eduardo T. Uriarte, sería perfectamente factible. T. Uriarte, cuando ustedes vean el documental o si lo googlean, van a ver que es un personaje central en lo que vive y en las consideraciones que está haciendo a posteriori sobre esa vivencia. Vemos también, Max, posiciones muy claras con respecto a lo que significó ETA, tanto para los que participaron, para los que la combatieron y especialmente para los políticos de la democracia española en términos de transición moderna. Vamos a escuchar el periodismo y especialmente la voz de las víctimas. Y esta voz es estremecedora. Estoy hablando de todas las víctimas, de las que sufrieron al franquismo como las que sufrieron a ETA. Y básicamente, si retomamos en este primer capítulo, vamos a reconocer varios subtítulos, si quieren usar el término subtítulos, separadores, si quieren, de temas. Y que van desde 1968 a la muerte de Franco. Eso es en el primer capítulo. Y que funcionan como dijimos, un índice ordenador. Sí. El primero corresponde al asesinato del guardia civil Antonio Pardines, que sucede en 1968 y es considerado como el primer homicidio de ETA, que cuando vean el documental se van a enterar que no fue planificado. ETA pasa casi 10 años de su vida intentando hacer atentados, pero nunca los concretan porque nunca se animaban. Y esto fue el detonante. Sí. Y que fue realizado por Xavi Echevarrieta, que se encontraba junto con Iñaki Sarasqueta. Sí. Y dos personajes centrales, especialmente Xavi. Y sobre este punto, la verdad es interesante la miniserie La línea invisible, que detalla la transformación de Xavi. O sea, no se detiene en el homicidio y el de Milton Manzana, sino que trata de reconstruir lo previo, su vida familiar y cómo la influencia de su hermano posteriormente, que fue abogado en el proceso de Burgos. Para quienes no sepan, este es un proceso que se celebra en 1970, donde el Estado español procesó y condenó a 17 miembros de ETA del asesinato de 3 personas y muchas más actividades: terrorismo, subversión, propaganda, ilícito. Todo el Código Civil y Penal de que fueron juzgados, sea de paso, porque la gente tal vez no lo sepa, o sea, uno lo piensa que es un juicio civil, se hizo un juicio militar. Militar sumarísimo. Y las condenas terminan recayendo en todos los acusados para ser fusilados, pero este detonante, esta forma de querer responder del franquismo a ETA, lo único que va a generar es que la política, no solo nacional, sino internacional de Europa, una Europa que está sumida en el medio en esa Guerra Fría, empieza a mirar con atención y a presionar más que nada al régimen de Franco, que logra dar marcha atrás y no se le computan las penas sumarísimas. Y también podemos ver la carrera universitaria de Xavi y esto es clave, y es
central es el peso de la Iglesia Católica en la organización ETA, y especialmente la Orden Jesuita. Sí. Muy claramente marcada en el film la línea invisible. Y también en pequeños fragmentos de ETA el desafío. O sea, es una iglesia pobre ligada a la causa vasca. Es una iglesia que nunca va a acompañarlo a Franco desde su llegada. Esa orden. Esa orden. Y la primera voz que nos acompaña es la de Fermín Garcés. Garcés, sí. Que fue el camionero que estuvo en el lugar del asesinato de Antonio Pardines, un guardia civil, y es el único testigo ocular de ese acontecimiento. Es este fusilamiento el que hace cambiar la vida de Fermín para siempre, que abandona su trabajo como camionero y se convierte en un guardia civil. Es más, de viejito ya lo vemos con el uniforme. Tiene sus condecoraciones. Vemos esa vuelta al pasado, joven, viejo, de un hombre ya adulto. Y acá la segunda vez, y esto se va a notar a lo largo de todo el documental, es la voz de oficiales superiores de la Guardia Civil, en este caso el teniente general Pablo Martín Alonso, que nos da una primera interpretación sobre... Y que va a estar a lo largo de todos los 8 capítulos. O sea, él va a hablar de cómo este homicidio, con todos los sucesos que determinan la muerte de Xavi a posteriori. Poco tiempo después, cuando quieren huir, una patrulla los cruza y matan a Xavi Yebarreta. Lo van a ver. El acontecimiento está magistralmente recreado. El acontecimiento en términos de imágenes en la línea invisible. Discúlpame. No. Y que aclaramos que Xavi Iñaki se logra escapar, pero a las pocas horas se va a la iglesia un cura vasco, jesuita, y el cura vasco lo entrega. Y más que nada... lo que explica el teniente general Alonso, cómo este hecho, que es un hecho de lo inesperado, de lo no planificado, va a convertirlo a Xavi en el primer mártir de la causa del nacionalismo vasco, y a partir de este momento, con la muerte de Xavi, es el inicio de una escalada que no va a parar hasta el año 2010 por parte de ETA hacia las sociedad española y la sociedad a la comunidad internacional, más que nada en Europa. Y especialmente acá es muy importante el hermano de él, que era un intelectual, un abogado, académico, como Xavi también. Esa sería otra línea. Sufrió una enfermedad muy dolorosa, creo que era ELA. Pero bueno, fue un hombre muy activo y fue la voz ideológica de la causa vasca. Y la verdad, vamos a tener también, que es algo crudo para los que lo puedan ver, es el relato del hermano de Pardines, que para mí es uno de los momentos más importantes de esta secuencia, porque él manifiesta no el dolor de un guardia civil, un compañero, ni de un político, ni un periodista, es la voz de un familiar. Y él dice esto, y cito a continuación: nosotros vivimos muy solos, tristes, en un ostracismo y abandono total. Frase que va a repercutir en todos los familiares y víctimas civiles de ETA a lo largo del tiempo. Yo creo que esto lo dice Maxi claramente, ¿no? Acá la memoria resalta al asesino y condena al olvido a la víctima. Especialmente esas víctimas que no eran importantes. Y esto es lo que va a suceder con muchas de las víctimas de ETA, más allá de que sean guardias civiles o civiles. Y algo que vamos a poder, la verdad, escuchar en el documental es a Ángel Lecalde en el siguiente subtítulo, apartado que se titula El origen. Es el que menos dice y más justifica. Y trata sobre el asesinato de Melitón Manzanas, un policía reconocido en País Vasco como un torturador del régimen franquista. Torturó a quienes se cruzaron ante él, no importaba la ideología, la religión. Partido Socialista, Partido Comunista, Republicano, muchos franquistas. Entendiendo que su muerte no despertó indignación en la sociedad vasca en general. Porque muchos, cuando se comunica su asesinato y dice guardia civil asesinado en Irún, los periodistas decían Melitón Manzanas. Y justifican la sociedad civil
justifica, sin importar sus diferencias, el asesinato de ese hombre, porque ese hombre era un enemigo general. Sí. No importaba. Era un torturador del régimen franquista. Que había incluso torturado a franquistas. Sí, sí. Pues. Y para muchos es el primer objetivo ya premeditado de ETA. En la serie que nombré, o sea, La línea invisible, aborda el acontecimiento como su reconstrucción, en el cual hay muy poca ficción, que eso es para destacar. Pero en gran parte vamos a observar que el documental gira en explicar el origen. Que es lo que yo digo que tiene esa debilidad, aunque lo aborda, después lo vamos a ver. Básicamente, la elección y las simpatías que suscitó la muerte de Milton Manzanas nos las da uno de los principales abogados del que se denominó el proceso de Burgos, Francisco Letamendia. Letamendia, sí. Tiene un estilo muy peculiar de relatar esos acontecimientos, ¿no? Aclaramos que Francisco Letamendia, en el momento del proceso de Burgos, era el abogado más joven. Sí, sí. O sea, tenía 25 años. Sí, sí, sí. Pero era el que estaba más cerca etariamente de los que iban a ser juzgados, que rondaban entre los... Ella era viejo, dice, con respecto a los acusados, pero no con respecto a los defensores. Y también esto es abordado por los periodistas Iñaki Gabilondo y José Antonio Zarzalejos. Sí. Y no hay duda sobre lo que representa la eliminación de Milton Manzanas como carta de presentación. Ya ETA no va a jugar a lo planificado. Ahora cada acción va a tener una investigación previa y va a hacer estragos en la sociedad española. Y, como dice, hay que prestar mucha atención, pero mucha atención a la figura de alcalde, que se designa como colaborador de ETA. Y él explica que el surgimiento de ETA y pone énfasis en el sometimiento del pueblo vasco. Sí. Que el pueblo vasco había sido subyugado, él dice masacrado y destruido por el Estado español, más que nada el Estado español franquista, que en su forma de mostrar la unidad nacional aplacó todos los tipos de nacionalismo, el vasco, el gallego, el extremeño, el andaluz. Y básicamente lo que dice es: el Estado español busca eliminar para siempre la identidad vasca. Sí. Y la primera crítica directa a ETA proviene del periodista Charo Zarzalejos, que lo que plantea es que tiene más de conclusión que entender el origen y el proyecto. O sea, ella está condenando a ETA desde ese primer momento. Y en su deriva. Ella ya ve la deriva en lo que va a terminar ese proyecto. Que si se trata de explicar a John Jaristi, y es un intelectual vasco muy importante, al menos dar un inicio de dónde ubicar ese origen canónico de ETA. Porque el origen, cuando uno estudia, son distintos, pero el canónico es este. Sí, es el que da John Jaristi, por lo menos es un buen punto de explicación del origen de ETA. Y en este subtítulo vamos a ver el peso dominante de los relatos de Jaristi, Teuriarte y el general Pablo Martín Alonso, para explicar desde sus lugares el desarrollo de ETA y su posterior origen. Teuriarte fue uno de los, le ponemos entre comillas, fundadores de ETA en el 68 y estuvo en la organización hasta 1980, siendo uno de los mayores críticos de esta a posteriori. Un traidor para, la verdad, muchos de los etarras, y que después Carlos lo va a poder explicar. Pero los traidores. Los traidores, precisamente, más que nada en los 80, que fue el momento, creo, más álgido que tuvo ETA, no tenían fácil la situación, la verdad. Pero que fueron una clave muy importante para poder ayudar en lo que fue el proceso para ir eliminándolos de a poco. Y acá vemos lo que nos dice primeramente y define, y voy a citarlo, Carlos. ETA es un movimiento de naturaleza reaccionaria frente al posible futuro democrático que se abriría por la muerte de Franco. Esa definición que él da de un ex-eterra condenado en el proceso de Burgos, que ordenó o estuvo en la mesa donde se ordenaron varias ejecuciones, es terrible. Está describiendo al monstruo y su naturaleza reaccionaria desde adentro, y el proyecto político de ETA. Aclara un paréntesis: en este mismo momento que ETA empieza a cometer sus primeros atentados, Franco está al borde de la muerte, y no solo la sociedad española está entrando en un debate de qué seguirá después, si volverá a la monarquía, volverá a una democracia parlamentaria, una democracia republicana.
el mismo franquismo está dando puertas adentro una batalla muy feroz por la sucesión y porque el proyecto franquista pueda continuar. Y Teo Uriarte se rememora a sí mismo junto a otros miembros como jóvenes con ese entusiasmo por cambiar las cosas por la vía de la violencia. Discurso que se ha escuchado no solo en España, sino en otros países. Y hace una referencia previa al grupo de acciones especiales que ellos se denominaban los cabras, básicamente porque vivían en los montes y en las montañas de País Vasco, yendo y viniendo de pueblo en pueblo, realizando acciones de todo tipo. Y también algo que nos señala que gran parte o uno de los canalizadores de esa necesidad juvenil de integrarse a ETA era porque muchos de los papás y abuelos de estos jóvenes en la década de los 60 y 70 habían participado en el bando republicano durante la guerra civil. Entonces esto era un revanchismo que trascendía las generaciones y va a quedar en manos de estos jóvenes. Y también es interesante señalar que los primeros miembros de ETA, uno presuponía que eran estudiantes, pero no eran de extracción proletaria. Exactamente. Teo Uriarte fantástico. Pero sí los seminaristas que provenían del mundo rural, que van a ser los grandes mensajeros en la ausencia de la tecnología y en una España en el interior rural, van a ser los portavoces. Que, digamos la verdad, estos seminaristas van a poder adquirir, por su formación, medios culturales y simbólicos para abordar muchas cuestiones. La filosofía política, el arte, la retórica, todo. Y Teo Uriarte aclara sobre la extracción de los participantes del inicio de ETA. Y acá vemos cómo el relato de Teo básicamente empieza ya a coincidir con el de John Juaristi al relatarnos cómo se iban sumando a ETA. El caso de John es un jesuita el que lo incorpora. El de Juaristi, claro. Sí, lo incorpora a ETA. Eran hermanos, eran primos, compañeros de trabajo, seminaristas, sindicalistas. Muchos decían, bueno, si en ese momento las fuerzas reaccionarias, o sea, que hubiesen reaccionado contra el franquismo, hubiesen sido el Partido Comunista, yo me hubiese afiliado al Partido Comunista. Si hubiese sido el Partido Socialista, hubiese sido el Partido Socialista. En ese momento lo único que había en País Vasco era ETA. Y es interesante también el contexto del origen de ETA que da el general Alonso, especialmente con la referencia de Irlanda. Paréntesis, durante los años 60, 70, 80, 90 y principios del 2000, el Ejército Republicano de Irlanda, una organización hermana y con enormes vínculos con ETA, con la OLP, las Brigadas Rojas, va a hacer lo mismo que hizo ETA, pero en su lucha por la reunificación de Irlanda e Irlanda del Norte. Y Alonso explica también cómo la Guardia Civil, que era una fuerza creada para el control de rutas, para el bandolerismo rural, se ve superada por ETA. Los maquis. Y cómo la Guardia Civil va a ser, y esto va a pasar a lo largo del tiempo, el objetivo predilecto y directo de ETA en todas sus acciones armadas. No solo contra los miembros de la Guardia Civil, sino contra sus familiares. Y acá en el tercer subtítulo vemos el proceso de Burgos, que es lo que va a ser el detonante de todo lo que va a pasar durante casi 40 años. En este momento se definen las cartas. Y es como dijimos, donde 17 miembros de ETA van a ser enjuiciados en un proceso sumarísimo por una junta militar por la muerte de 3 personas. ¿Cuál fue? O sea, el franquismo creía que este juicio iba a permitirles saldar el asunto, pero lo único que hizo el asunto fue poner al franquismo en la mira de la comunidad internacional, la Unión Europea, la ONU, incluso el Vaticano mismo. O sea, no pudieron prever el efecto que iban a tener las acciones. Y no solo en País Vasco, en solo toda España y en toda Europa. Y ese proceso y su forma fueron una dura derrota para un Franco que ya se está despidiendo y que en el final de esos últimos años de Franco él va a volver a ese discurso reaccionario de principios de los 40 cuando se termina la guerra civil. Faltan 5 años para la muerte de Franco. Y el régimen, tanto internamente como internacionalmente, fue el que terminó siendo juzgado. Y las democracias europeas, que esto hay que aclararlo, hicieron
de alguna forma cuestionable, silencio con la presencia del franquismo. Sí. Durante más tiempo que el deseado. Estas democracias europeas se empiezan a cuestionar ese apoyo pasivo, crítica pasiva al franquismo. Sí. O sea, la agenda no es ya la agenda de España, Sí. ya empieza a ser una agenda europea. Sí. Y las condenas a muerte llevaron a mí, en el año 1970, con las sentencias de muerte y el posible desenlace que va a tener el juicio, al secuestro del cónsul alemán. Sí. Y acá voy a hacer una aclaración, es Sí. que al cónsul alemán lo secuestran en España y lo trasladan al País Vasco, pero en el lado francés de los Pirineos. Y cuentan Sí. que el cónsul alemán, que Sí. era muy atento, se logra fugar en una ocasión, y son las mismas personas del pueblo que, sin saber quién eran, sin saber quién era ETA, lo buscan y lo vuelven a llevar de nuevo donde Sí, estaba sí, detenido. sí, sí, sí. Y le dijeron que se quede, que no iba a pasar nada y que lo iban a atender bien. Sí. Y que no se fugara. No, y cómo lo cuentan, bueno. O sea, algo que para Hay mucho de picardía ahí, ¿eh? que es lo poco Sí, que va a sí, haber de sí, picardía, sí. porque Sí, después... sí. Pero en esos relatos hay mucha picardía, el de Juaristi, el de Teo Uriarte. Es que rememoran Sí, eventos sí. desde la mirada de una adultez que analiza la juventud. Sí, sí. Sus acciones en la juventud. Sí, Y este elemento de secuestrar al cónsul alemán sí. constituyó un elemento de chantaje Claro. muy importante. Ahora comienza otra nueva etapa en ETA con el secuestro del cónsul alemán, una fue con el asesinato de Pardines, el inicio de la escalada de violencia, pero ahora va a venir una escalada que es en el secuestro y la extorsión Claro. para o generar políticas de Estado a favor de ellos o dinero para subsistir en ese proceso, y que terminó al final siendo un mecanismo de propaganda. De propaganda, dice Teo Uriarte. Sin quererlo, porque ella estaba en la cárcel esperando que lo fusilaran. Sí. Bueno, en este punto ya estamos más promediando el primer capítulo, en donde vemos cómo para amplificar la acción de ETA se decide un atentado en Madrid de una figura central del régimen franquista, el almirante Carrero Blanco. El almirante Blanco es una figura muy interesante dentro del régimen, especialmente porque se lo veía como una sucesión al régimen de Franco. El posible heredero. Y además, cómo es analizado por cada uno de los entrevistados el almirante Carrero Blanco. Este subtítulo se llama La Operación Ogro. Teo Uriarte es muy concreto al afirmar que para ETA fue un cheque en blanco. Acá se suma la figura del coronel de la Guardia Civil, Manuel Sánchez Corvi. Un hombre con una trayectoria muy importante en la lucha contra ETA. Podría arriesgar que es el cerebro de muchas operaciones que fueron desestructurando a ETA, y además es un condenado por tortura e indultado que siguió en su cargo. Muchos de estos nombres ustedes los pueden googlear y en Wiki van a encontrar una biografía, a veces extensa, a veces escueta, a veces uno se queda con sabor a poco, pero que después lo va a llevar a seguir rastreando el rol de cada uno de estos personajes en ese momento, pero especialmente hoy en día. El periodista Iñaki Gabilondo es el que se plantea la factibilidad de ese atentado al jefe del gobierno Carrero Blanco. No tenía custodia. No. ¿Sí? Vamos a ver un contrapunto con Teo Uriarte, que define la preparación como una chapucería. Dice, pero las sospechas de la cercanía de la Embajada de Estados Unidos, y en ese momento estaba de visita a Kissinger, va a generar lo que ellos denominan confusiones. Sí. No se explica cómo nadie estaba al tanto de lo que se estaba por producir a 100 metros de la Embajada de Estados Unidos, y más con la presencia de una figura como Kissinger. Y esta es una de las afirmaciones del abogado John Juaristi. Y es inquietante esto, ¿no? Cómo este atentado
va a poner casi nocaut al régimen franquista, sin opciones de salida. Recalcamos que la cuestión relacionada a la embajada de los Estados Unidos era porque muchos de los atentados se realizaban aplicando controles remotos o handys, y esas vibraciones o esas ondas son captadas. La embajada norteamericana entendía que esto lo podían detectar ellos, por eso cuando se realiza el atentado se realiza con una bomba de tiempo que podía estallar en el momento o no de que pasara el auto de... Yo voy a alimentar la sospecha. Estuvieron como un mes organizando el atentado, y armaron un batifondo infernal. Nadie escuchaba nada, nadie veía nada en la cercanía de la embajada norteamericana, en el cual la policía franquista tenía un enorme control, porque además era un lugar de paso de Carrero Blanco. ¿Por qué pasaba por ahí Carrero Blanco? Porque lo imaginaban seguro y controlado. Diferencia, Franco cuando se movilizaba tenía 400 custodios, Carrero Blanco tenía 4, pero ¿por qué a él lo emboscan? Porque él iba a misa todos los días. El desenlace, bueno, ya se lo hemos dicho, cavaron un túnel que conectaba con la calle en el desagüe, y abajo de donde estaba la rejilla se colocó una bomba. Que parece poca cosa, pero que supuso, como dijo Carlos, fue un jaque para el régimen franquista. Y dentro de la Operación Ogro aparece otro apartado titulado Los otros muertos de la Operación Ogro, donde José Luis Pérez, hijo del conductor que manejaba el auto de Carrero Blanco, fallece a los 33 años. Y se conecta con su relato al hermano de Pardines al decir que las restantes 2 víctimas son los grandes olvidados, y cómo esta caratulada es acción por la justicia del régimen franquista. Un acto violento, incluso se podría pensar un accidente laboral. En el lugar donde se cometió el atentado hay hoy una placa que dice que aquí fue asesinado Carrero Blanco, memoria, verdad, dignidad y justicia, pero no aparecen los nombres de su escolta principal y el chofer. El chofer, no, son olvidados. Y vamos a poder observar la verdad lo que es una autopsia del atentado, es decir, los efectos del explosivo, como dijimos, sobre la calle, los edificios y el vehículo. O sea, vamos a darles una dimensión de lo que fue el atentado. La bomba estalla en el piso y el auto lo levanta 6 pisos en el aire y cae en el techo. O sea, dimensionen un ejemplo, un fitito que vuele 5 pisos y se incruste en un techo. Eso fue lo que pasó. Y también es interesante también cómo la voz e imagen de Franco nos acompañan en ciertos momentos del documental, que nos van aproximando a esa decrepitud con la de su régimen. O sea, él es el claro ejemplo del final. Su voz no es la de ese hombre relatando esos acontecimientos y poniéndose siempre él como víctima de esos atentados. Cuando habla de Carrero Blanco, los primeros 2 minutos es la referencia del pueblo español hacia él, no hacia Carrero Blanco. No. Él agradece al pueblo español que se ha solidarizado y conmovido con su estado personal por la muerte. O sea, Carrero Blanco también hasta es un olvidado en su propio funeral, si se quiere verlo de esa forma. O en las palabras del jefe de Estado. Sí, también. Bueno, en ETA, el enemigo de todos, es el siguiente subtítulo. Para mí es el subtítulo menos logrado. Y no me refiero a su contenido. Lo que nos revela el coronel de la Guardia Civil, Manuel Sánchez Corvie, es como ETA empieza a actuar contra la Guardia Civil y luego contra los acuartelamientos de esta. Y cómo los siguientes atentados afecta directamente a la población civil. Es cierto que este primer capítulo opera como una introducción y después in extenso en los otros 7 capítulos vamos a ver atentados a acuartelamientos, atentados a edificios donde vivían los familiares de la Guardia Civil, pero yo creo que hubiera merecido un tratamiento introductorio más profundo. Pero bueno. Fue como salió, se diría. Sí. Y el ejemplo es el atentado de Oñate en 1974 en la cafetería Rolando, en el número 2 de la calle Correos de Madrid.
nosotros estuvimos muy cerca de ahí. Sí, estuvimos cerca. Estuvimos al frente y pudimos observar la placa. Sí. Sí, una placa tampoco muy llamativa. Muy llamativa, pero bueno, la vida continúa, como las placas que se pueden observar en París con los asesinatos de los maquis ante la retirada alemana, pero bueno, para uno que le gusta la historia era un lugar importante, pero bueno, es así. Era un lugar donde los guardias civiles iban a desayunar. El relato que vamos a escuchar es la de Natividad Astudillo y al periodista Iñaki Gabilondo. Y vuelve Teo Uriarte ya con una definición muy clara, ¿no? Es un atentado terrorista donde la lógica del objetivo es indiscriminada. Y acá vamos a sumar también la explicación del general Pablo Martín Alonso. Y él lo dice claramente, es un partido ultranacionalista que tenía como enemigo a los españoles en general. Posiblemente no sea desacertado lo que él está diciendo en su primera parte. Es un partido nacionalista. Los vascos son nacionalistas. Sí. Y esta es una afirmación que tiene que ver con ETA, que la voy a desarrollar al final. El siguiente subtítulo es el fusilamiento de Chiqui Paredes, ¿sí? Sí. Que no había nacido en País Vasco, era extremeño, y el de Otegi, ¿no es cierto?, en 1975. Acá hay muchas voces significativas, pero me quedo con el hermano de Michael Paredes y no avanzo más sobre este subtítulo porque es un relato muy doloroso, y especialmente el final que él nos da, la lección que nos permite pensar que ese camino que ETA eligió no va a ser vuelto a utilizar. Y ya para ir, creo, finalizando, podemos decir que ETA el desafío es básicamente una propuesta audiovisual que supera todos los aspectos técnicos. Sinceramente, si ustedes tienen la oportunidad de verlo completo, se van a dar cuenta, primero, que es una calidad sublime, un trabajo exquisito que hace que todos estos relatos, todas estas vivencias tengan el peso que tengan, pero sí, a la vez para mí son una gran labor sobre la memoria y lo que significa hacer memoria respecto a este episodio oscuro de la historia de España. Memoria que Carlos, a pesar de los años y las generaciones, sigue supurando dolor y angustia. Sí. Y al final de cuentas, este documental es un honor no solo a las víctimas del terrorismo etarra en España y el resto de Europa, sino a quienes siguieron adelante en muchos casos en un estado de permanente anonimato. Los hijos, los nietos, los esposos, esposas. Cobran relevancia personas que hasta ese momento, para quienes tal vez no hemos estado embebidos en esta cuestión, porque vivimos afuera, no nos hemos dedicado, son personas que no existen, salvo en esos lugares. Y cada atentado que, bueno, es perpetrado por ETA significó la muerte para mí en varios aspectos. Física, pero psicológica, emocional e incluso anímicamente. Y me atrevo a decir y a afirmar que ETA asesinó en varias oportunidades a España. Una con sus atentados y otra con sus secuelas, que, como dijimos, siguen y perduran el día de hoy. Sí. Y lo que empezó como una epopeya juvenil, revolucionaria contra la tiranía del franquismo, se convirtió en uno de los mayores experimentos antidemocráticos de la historia de Europa, para mí en el siglo XX. Y el enemigo de ETA no fue Franco y sus secuaces, que en realidad también lo fueron, sino la democracia misma. Sí. Porque eso es lo que dice Uriarte. Despreciaba. Exactamente. No. Es un movimiento reaccionario que va a cuestionar la naciente democracia que se veía ante la decrepitud del régimen de Franco. Esa sí que es una denuncia fuerte, ¿eh? Y cuando comienzan los acontecimientos, como fue el asesinato de Pardines, uno nunca sabe el alcance de las acciones de unos y otros. Y uno solamente puede hipotetizar, pero siempre es tarde. Y al principio de este documental, uno de los entrevistados escribe una frase que a mi modo de verlo representa, creo, la conclusión
que gira en torno a ETA como organización terrorista y al trabajo realizado por Amazon, que dice que al final de cuentas los auténticos hijos bastardos del franquismo, o sea, los herederos del franquismo es ETA. ETA, Uriarte lo o sea, dice. esa lucha que pretendía venir a liberar al pueblo vasco, a instaurar una democracia, los valores, se convirtió igual o más sanguinaria en un punto que lo que fue el franquismo. Se convirtieron, como diría alguien dijo una vez en el cine, se convirtieron en aquello que juraron destruir, de alguna forma. Pero, como les decimos, vean este documental, lo pueden encontrar en Amazon o en internet, son 8 capítulos, casi 1 hora de duración, y si son de conmoverse, el documental lo logra con... Especialmente el contador de atentados, el contador de víctimas y de guardias civiles que mueren. El contador va aumentando a medida que va transcurriendo cada capítulo. Son 40 víctimas desde 1968 a 1975 en este primer capítulo, ¿sí? ¿Me dejas el CRM? Sí, como... Bueno, cuando con Max empezamos a ver cómo enfocábamos este capítulo, les quiero contar primero que nos llevó mucho tiempo, vimos el documental muchísimas veces, revisamos cada una de las fuentes que aparecen en el documental, especialmente las biografías de cada uno de ellos. Nosotros dijimos que no lo íbamos a hacer, creo que eso es una tarea de curiosidad que les va a quedar a ustedes, pero en toda esa búsqueda en Google aparece un día un comentario de una película que se llama Traidores. ¿Sí? Es un reportaje que hace el periódico Vox Populi a John Biar, que fue hijo de uno de los fundadores de ETA y que se entera que su padre había sido un etarra a los 8 años, encarcelado en el proceso de Burgos. John Biar directamente enfrenta a lo que él denomina los residuos de ETA que en la actualidad están transitando el camino de la democracia parlamentaria en el País Vasco, desde la autonomía o de sus representantes en la legislatura. Es muy duro el reportaje de John Biar, de este joven que denuncia a esos etarras. Él denuncia 2 cuestiones. En primer lugar, él dice una afirmación: uno puede abandonar ETA. Lo que no puede abandonar es la causa del nacionalismo vasco. Y trata de explicar cómo se construyó el nacionalismo vasco, cuáles son las raíces ideológicas. Y él descubre que son profundamente reaccionarias, lindando, él dice en un momento, con el nacionalsocialismo. Ahora, acá hay una figura que es la que va a unir esos orígenes. Yo no voy a decir cuáles son. Ustedes les vamos a dejar el link para que puedan acceder a ese reportaje e ir confirmando o averiguando cada una de las afirmaciones que él va poniendo, porque aparecen otros nombres que obviamente en este documental no está. El título de él es del reportaje es: ETA tiene de izquierda lo que yo de obispo. Sí. Pero él es honesto, trata de unir ese aranismo con las doctrinas de la primera víctima de la Guardia Civil, que es Pardines. No, Pardines no, el que asesinó a Pardines. Sí. Xavi. ¿Sí? Él va a hacer un enorme esfuerzo para vincular el origen del nacionalismo vasco con los movimientos de liberación nacional que eran de izquierda, que es una tarea terrible. Por eso él dice: uno puede abandonar ETA, lo que no puede abandonar es la causa
del nacionalismo vasco. Y lo segundo que él pone en atención, que muchos de estos referentes de ETA hoy siguen actuando, digamos, no tienen por qué no hacerlo, dentro de la democracia española, con el juego que les permite, pero que mantienen esos viejos objetivos, que son gobiernos reaccionarios con un proyecto político que Alcalde lo dice, es socialismo. No socialismo del Partido Socialista Obrero Español, estamos hablando de un socialismo crudo y duro. Yo les recomiendo que lean también este reportaje. Para muchos vascos va a ser muy enojoso. Este es un tema que molesta, pero yo creo también en la honestidad de cómo se han planteado estas discusiones. Yo voy a cerrar tal vez con una afirmación extremadamente polémica, pero no creo que en Argentina se pueda hacer un documental como ETA el desafío, en donde todas las voces nos pudieran decir cómo observaron lo que pasó y además cómo vivieron con lo que pasó. Yo no lo creo. Por eso a mí este documental me conmovió tanto. Y digamos, cuando vimos el fenómeno del nacionalismo catalán, cómo los vascos observaban, yo diría los vascos nacionalistas, ¿no? No estoy hablando de los vascos que no participaron ni en ETA ni son nacionalistas, porque también hay vascos que hicieron un enorme silencio. ¿Cómo observan a veces con mucha gracia lo que estaba sucediendo en Cataluña? Hay un debate también muy fuerte de cómo se iban a realizar esos objetivos, que obviamente no era por la vía de la violencia, pero bueno. John Byrne, el film Traidores, lo recomendamos. La línea invisible también. ETA el desafío. También. Y ETA el desafío. Y Patria de Aramón. Claro, y Patria. Y yo creo, cierro con esto, que este contenido tiene que estar en el aula de los colegios medios, al menos sus fragmentos. La memoria histórica nos revela cuestiones dolorosas. La violencia política como forma de resolución de los problemas políticos nos permiten hacer algunos paralelismos con los grupos que actuaron durante la dictadura de Onganía y después ya no durante el proceso de reorganización nacional. Pero creo que también vale la pena la comparación de cómo con estos paralelismos las sociedades tratan de resolver ciertas cuestiones. También voy a hacer un juicio de valor. Creo que uno de los mayores errores de la naciente democracia española fue la ley de amnistía de 1977. Porque los hechos tienen que expresarse de alguna manera, o por la vía jurídica, pero también esta ley de amnistía impidió que pudiéramos saber qué pasó con muchos españoles fusilados del lado franquista como del lado republicano. ¿Sí? Bueno, hay muchas cuestiones, hay muchos documentales sobre, digamos, el proceso que Argentina tomó para investigar esos crímenes en España. Hay un documental muy importante que también se los vamos a acercar. Claro. Capítulo doloroso y esperanzador. Hacer memoria duele, dijo alguien, así que... Sí. Y reconstruir el pasado a través de un documental también nos puede acercar a querer profundizar sobre la raíz de un problema. Este documental no es definitorio, es incompleto, pero es introductorio. Gente, como saben, este podcast saldrá este miércoles. Le agradezco a Carlos este capítulo que nos lo veníamos debiendo del año pasado. No queríamos hacerlo. No queríamos hacerlo, pero bueno, había que tomar valor y coraje y lo hicimos. Así que, Carlos, un gustazo y nos estaremos viendo
No sabemos cuándo, pero volveremos. En algún momento volveremos. Bueno, un beso muy grande a todos y ya saben, si te gustó, dale un like, suscríbete, toca la campanita y nos estamos viendo en el próximo capítulo. Gracias a todos, un beso muy grande.